Buenos días, Gran Canaria. Continuamos con los desayunos de Canal 13 Digital. Para aquellas personas que se pueden incorporar, nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Vamos a presentar al invitado de hoy, que es don Víctor Nevado Rosales. Muy buenos días, don Víctor. Buenos días, María. Bienvenido. Él es presidente de IJA, Maestro Internacional Séptimo. Explíquenos un poquito qué es lo que hace usted. Dan Cote Yusu. Bien, bueno, lo de presidente no es más que un título de responsabilidad sobre una asociación que es internacional. En este caso, lo del tema del Cote Yusu es el arte marcial que nosotros defendemos, por la cual nació IJA, para la divulgación y propuesta de ese arte marcial de origen japonés. Y lo del séptimo dan es digámosle que son grados, que dentro de lo que es las posibilidades del cinturón negro pues se va subiendo. Más una cuestión de mérito, de divulgación, ¿no? Tampoco tiene mayor relevancia. ¿Cómo se introdujo en este tema de las artes marciales? Bueno, pues básicamente porque desde niño, desde la edad infantil, practicaba ya lo que es el arte marcial, el tema de judo. Luego después pasamos por otras diferentes actividades de disciplinas de artes marciales, como fue el aikido, el hapkido, y con grandes maestros, evidentemente, de la época pues, del malogrado Santiago Ojeda, para descanse, Amado Ramos, también para descanse, es decir, varios maestros, Kim Sun-Koo, es decir, maestros importantísimos, y llegaron a transmitirme una sensación muy positiva, ¿no? El arte marcial no solamente como defensa o como la posibilidad de crecer y de crecer personalmente con lo que era la competición, que también llegó a haber su momento de competición, más en el crecimiento personal, la tranquilidad que ofrece, bueno, pues conocer un poco también el cuerpo y cómo puedes defenderte ante situaciones graves. ¿Y el equilibrio entre el cuerpo y la mente cómo lo lleva? Muy importante, es vital, es decir, pero es vital para todas las personas, independientemente de que practiquen el arte marcial, ¿no? Yo creo que lo más importante de todo en el deporte es disfrutar del deporte, es decir, es realmente saber que nos está beneficiando, concretamente logramos conseguir nuestros objetivos en el deporte que sea, y el equilibrio mental, el equilibrio de la mente con el cuerpo debe de ser vital para que los resultados sean óptimos, ¿no? Tanto a nivel del entrenamiento personal como a nivel del entrenamiento que pueda ser derivado de cualquier deporte. ¿Cómo se debe de llevar? Pues fundamentalmente el crecimiento lo debemos hacer con nosotros mismos. El primer competidor debemos de hacer nosotros mismos. Superar nuestros propios miedos, superar nuestras propias trabas, que nos ponemos además de forma interesada. Es decir, queremos hacer deporte, quiero ponerme en forma. Ay, pero es que meterme en un gimnasio me cuesta mucho. Bueno, pero es que tenemos un paseo de las canteras fenomenal para pasear y es gratis. Y tenemos una playa enorme y fenomenal para hacer unos largos. Es decir, nos puede salir gratis. Con lo cual, muchas veces nos ponemos esos problemas, el horario, el tiempo. Oiga, de 24 horas usted divide el tiempo y déjele media horita, una hora al cuidado del cuerpo. Ese cuidado del cuerpo evidentemente va a ser también en contraprestación con el cuidado de la mente, ¿no? Nos va a ayudar siempre. Coméntenos, ¿qué es IJA? Bueno, pues IJA son las siglas de International Cote Yuxu Association, que viene a ser, bueno, un poquito una asociación creada para la divulgación precisamente de ese arte marcial que hablaba antes, ¿no? Que es el Cote Yuxu. Cote Yuxu, para explicarlo mejor en técnica en origen japonés, significa pues técnicas de muñeca. Técnica de muñeca. Cote es muñeca y Yuxu es técnica, ¿no? Entonces, técnicas de muñeca. La utilización del mismo viene derivado por el propio creador, ¿no? Mikoro Misushi, que fue quien, bueno, pues a través de su historia, que fue pues alumno de Takeda, fue alumno de Muere Ueshiba, es decir, alumno de diferentes grandes maestros de Japón, bueno, pues él creó también sus propias técnicas, ¿no? Técnicas en las que incluía, y por eso me cautivó, técnicas en las que no solo aplicaba el arte marcial como tal, la disciplina que se necesita para el arte marcial, sino que siempre le daba un toque al final de relajación y meditación. Entonces, pues claro, cautivaba porque uno, lejos de salir más tenso
de la clase por haber hecho una práctica, salía muy relajado, ¿no? Y eso ayudaba evidentemente a ese equilibrio. Por eso nació IJA, Claro. para defender eso, para divulgarlo y bueno, para llegar a todo el mundo y que sepan que... ¿Cuándo surgió IJA? IJA nace en el año, mucho antes de que tuvimos la oportunidad de compartir con el gran sensei Mikoro Mitsushi todo el tiempo de enseñanza, pero como asociación realmente para ello nace a partir del año 2007, ¿no? Que es cuando pues se decide darle el renombre, ¿no? Él era una persona de verdad tremendamente humilde. Yo creo que esa es una de las características que también me cautivó, ¿no? Es decir, a pesar de todos los conocimientos que tenía de diferentes áreas, era un hombre muy humilde y no quería esa popularidad ni quería nada por el estilo, ¿no? Y me pareció que era justo, ¿no? Que su nombre pues al menos quedase patente y que mucha gente conociese a través del mundo en general que había existido, que había creado su propia técnica y que la transmitía con mucha elegancia. Yo puedo decir en favor de su carácter y su disciplina que yo estuve 2 años detrás de él para que me enseñara, pero 2 años además insistiéndole constantemente, maestro me enseña, maestro, y no quería. Cuando un día ya desistí de pedírselo, porque entendía que ya no me lo iba... Cuando precisamente desistí, él me comenta, ahora sí estás preparado. Es decir, quizás por ese afán, por tanto interés que tenía, no veía el carácter de lo que él quería transmitir, ¿no? ¿Y cómo es el carácter de los japoneses en relación con nosotros? Muy distinto, la verdad, sí, completamente distinto. Es un mundo completamente diferente, donde la disciplina es vital, donde el trabajo para ellos es una cuestión de honor, donde el honor todavía sigue existiendo. Nosotros el tema occidental con respecto al tema oriental, lo que hemos perdido ha sido el dinero. Es decir, básicamente, todo se compra, o todo creemos que se compra. La sociedad se ha convertido en una sociedad absolutamente de consumo. Japón tiene una parte que es absolutamente consumista, ¿no? Pero el verdadero germen del japonés es una cuestión de tradición, de respeto a sus mayores, de respeto a la tradición, a la cultura, y son muy serios con el trabajo que realizan, ¿no? Inclusive son muy serios hasta con el trabajo básico, es decir, no solamente dentro del campo del arte marcial, ¿no? Si ellos consideran que una pieza, vamos a suponer, venden piezas por poner alguna cosa, de pescados, por ejemplo, ¿no? Y todas las piezas deben de medir 20 centímetros, puedo asegurar que desde la primera pieza a la última miden 20 centímetros. Son capaces de medirlo con una regla. Quizás a lo mejor en lo occidental ponemos la primera parte de 20 y ya en la segunda metemos de 12, de 8, de 7 y el resto. Es decir, un poco en esa triquiñuela, ¿no? El toque en Europa, tal vez el toque americano ha hecho un daño más de consumismo que no tiene nada que ver con el estilo japonés, ¿no? ¿Qué actividades presta IJA y a qué usuarios o usuarias van enfocados esas actividades o talleres? Bueno, IJA nace para lo que es la divulgación del Kote Yuksu, pero cuando nosotros nos quisimos plantear realmente una asociación que pudiera llegar a muchísimas personas, lo derivamos por varios campos, ¿no? Entre ellos estaba pues la posibilidad de que fuera el tema deportivo, lógicamente, el tema del bienestar, que era muy importante, con diferentes posibilidades de terapia, y el tema cultural, porque entendemos que todas las 3 partes deben de ir conjuntas. Nada sirve tener un gran deportista que no esté preparado para después afrontar, porque la vida del deporte, sobre todo la vida del deporte de competición, tiene una vida corta, entonces hay que estar preparado para otro tipo de situaciones posteriores, ¿no? Y en el tema terapéutico pues lo mismo. Entonces empezamos a buscar profesionales que estuvieran pues asociados, en algunos casos asociados, en otros casos pues con acuerdos, y hemos logrado pues tener entre las disciplinas que podemos impartir pues profesionales de la talla de tener clases de pilates, clases de yoga, de Keiji Cardio, que es una actividad pues muy para el corazón, muy preparada. Hemos aplicado recientemente Zumba,
tenemos salsa como parte lúdica, para que la gente, bueno, pues también que se mueve al mismo tiempo con la música. Tenemos la gimnasia postural, tan importante hoy en día, porque evidentemente tomamos malas posturas en todos los momentos de nuestra vida. Tenemos el stretching, que es el estiramiento. Lógicamente la defensa personal, que es nuestro buque insignia, ¿no? la enseña, dentro de lo que es el área, y el entrenamiento personal, que eso ya lo derivamos un poco en función a lo que cada persona quiera conseguir. Dentro de las otras actividades que hemos querido poner, pues naturopatía, psicología, coach, quiromasaje, fisioterapia, son actividades terapéuticas que van coaligadas también no solamente con el mundo del deporte, sino con el mundo del bienestar. Y dentro de la cultura, pues la posibilidad de formación de los diferentes cursos que pudiéramos hacer nosotros, y en combinación con, tanto a nivel de oficio como a nivel de grados y posgrados, en combinación con algunas universidades, en combinación también con algunas empresas a nivel europeo, que puedan, no solamente de forma pedagógica, podamos impartirlo aquí, de forma presencial, sino también de forma informativa, que pueda ser semipresencial o pueda ser a distancia. En definitiva, la idea es, como asociación, llegar a todo el mundo. Es decir, el público que buscamos es general, no hay ni edad, ni hay sexo, ni hay condiciones ninguna. Yo creo que es dar un mensaje de hacer algo, de que tenemos que hacer algo. Tenemos que tomar las riendas primero de nosotros mismos, luego de nuestro entorno más cercano, y a partir de ahí ir creciendo, ¿no? Que haya una sinergia que creo que en los últimos tiempos, no sé si por las necesidades, se han notado algo más. Hemos notado como cuando hemos pedido ayudas, las personas se vuelcan en esas ayudas. Pero qué triste que tener que pedir las ayudas cuando lo estamos viendo día a día, cuando sabemos que sucede. Entonces yo creo que un poco ese es el mensaje, ¿no? De disfrutar, de pasarlo bien, de cuidarnos, y al mismo tiempo de también recomendar que nos cuiden, ¿no? Que venga otras personas, vaya, acompáñame, que vamos a hacer un poquito de actividad. Y como siempre decimos, no competimos, es decir, en ninguna de las actividades que hacemos buscamos el competir. Por lo tanto, los límites nos lo ponemos nosotros. ¿Qué disciplinas, don Víctor, son las más demandadas por los usuarios y usuarias que acuden? Bueno, generalmente las más demandadas, evidentemente, el Pilates, que es muy de moda. Es decir, el Pilates, Joseph Pilates, cuando creó, evidentemente, el concepto de la gimnasia Pilates, no pensó nunca, jamás, que iba a tener tanta divulgación. Bueno, llegó al mundo de la moda, y algunas famosas actrices del mundo de la farándula y demás comentaban el tema del Pilates, y bueno, ya se repartió directamente, ¿no? Y ahora prácticamente es una asignatura que todo el mundo... No obstante, evidentemente tenemos que decir en pro del Pilates que es muy beneficioso para el tema postural, el tema de la respiración, es vital, como lo puede ser el yoga. Lo que pasa es que el yoga es un poquito más espiritual, digamos, que es una religión realmente, ¿no? Y aunque nosotros hacemos un yoga terapéutico, no deja de ser una religión y por lo tanto de una creencia, ¿no? Sobre determinados puestos. Pero la más que se demanda en Pilates, la defensa personal, tenemos la suerte también que es bastante demandada, sobre todo porque nosotros hacemos talleres, generalmente talleres gratuitos. Bueno, fuimos capaces de crear algo tan difícil de conseguir como fue la primera jornada de la mujer en San Mateo, porque era solamente una jornada para las mujeres, con lo cual pues ahí llevamos diferentes actividades, entre lo que era pues la defensa personal, naturopatía, llevamos danza del vientre, llevamos gimnasia progresiva, llevamos pilates, llevamos varias actividades para que, bueno, pues esa jornada solo fuera para mujeres, no por discriminación hacia los hombres, ¿no? Sino porque es mucho más difícil llegar, sobre todo, el concepto que tiene la defensa personal, el arte marcial, es un concepto de cuerpo a cuerpo, de lucha. Nos hemos encontrado muchas veces que nos dicen, ay, pero es que me estropeo las uñas, o es que no quiero que me salga un cardenal. Pero el tema de la defensa personal no es un intercambio de golpes. No, para nada, en absoluto. Porque, por ejemplo, en caso de mujeres, con el tema de una usuaria que acuda a hija y que le demande un servicio o una disciplina sobre defensa personal enfocado en caso de un supuesto agresor, en caso de violencia de género, ¿qué le recomendaría? Bueno, básicamente, si la persona ha dado ese paso, es decir, es muy importante. Es muy importante. Lo más difícil de encontrar es que una persona que esté viviendo
lamentablemente una situación de violencia de género, de esos pasos normalmente suelen ser personas que están anuladas de cualquier actividad. Entonces, lo triste es lo que precisamente tenga que suceder así. Pero si ya ha dado el paso de querer cambiar el rol de su vida y aprender a defenderse ante situaciones de violencia, evidentemente lo primero que hacemos siempre pues es, aparte del estiramiento y el calentamiento habitual, pues un poco también ahí están las medidas preventivas, medidas del control que puede tener, porque muchas veces hay defensa verbal que puede ayudar a evitar el conflicto. Y también estudiar los movimientos del agresor, por Efectivamente, ejemplo. muy Por ejemplo, importante. adelantarse a lo que él puede hacer y que él no sepa que ella conoce técnicas de defensa personal. Esa puede ser una muy buena medida, Marian, puede ser perfectamente una medida. Primero siempre es conocer las posibilidades que nos tiene el entorno. Es decir, nosotros yo creo que en la defensa todo es un arma, todo, absolutamente todo lo que nos rodea. Pero todo también es una defensa. Es decir, por poco que pensemos, una llave es un arma y es una defensa. Un bolígrafo es una llave, es una defensa. Cualquier cosa que nos rodea. Entonces, un poco cuando vemos que ese agresor está tomando una actitud, un lenguaje verbal que pueda ser relajante, que pueda ser tranquilo, y siempre buscar el hueco donde nosotros tengamos posibilidades de defendernos. Generalmente suele llevar de arrastre hacia el punto donde hay más posibilidad de castigo. Vamos a evitar darle esa posibilidad al agresor, ¿no? Si encima conoce técnicas, evidentemente va a evitar 100% que se cuenten, lamentablemente, como se han contado este año ya, tantísimas víctimas, ¿no? Yo creo que eso es un tema preocupante, donde la sociedad debe implicarse mucho más, no solo por el tema de la defensa personal, sino el tema social, ¿no? Es decir, cuando sabemos o escuchamos o tenemos la percepción de que una persona está sufriendo pues una serie de maltratos, tanto psicológicos como físicos, yo creo que debemos de actuar, si no de oficio, al menos de corazón, ¿no? Y tratar de buscar los medios, evidentemente, para evitar esa situación, ¿no? Lo peor que se puede hacer siempre pues es un enfrentamiento directo, es lo que busca el agresor, es decir, es lo que busca, realmente busca la sensación de que me devuelves el gesto para yo justificar mi agresividad, ¿no? Y normalmente el agresor, en estos casos, en los malos tratos, como en muchos otros casos de violencia, por naturaleza es cobarde. Es decir, toda aquella persona que hace usufructo de su poder o de su supuesto poder sobre otra persona lleva un matiz de cobarde, porque realmente en enfrentamiento directo no lo haría. No lo haría. Aunque el agresor pese 120 kilos da igual. Y ella pese 60 kilos. Da igual. No... Da igual. Los puntos neurálgicos de nuestro cuerpo, los puntos vulnerables de nuestro cuerpo son exactamente iguales para todos, tanto en hombres como mujeres, y da igual el peso. Lo que puede haber de diferencia en un momento determinado en algunas técnicas concretas es el umbral del dolor. Ese punto donde, bueno, por una persona muy sencillo es a lo mejor pues doblar el dedo aquí. A mí me puede doler aquí, a otras personas les puede doler aquí. Es decir, ese umbral del dolor donde vamos. Pero eso nos lo va a marcar la propia técnica, con la propia persona. Evidentemente, en un enfrentamiento con una persona que nos duplica en peso, lo que no vamos a hacer nunca, y en el Cote Jux es una de las cosas que tenemos muy muy claras, nunca es el enfrentamiento corporal físico. Es un choque de trenes, no es innecesario. Lo que vamos a utilizar es esa energía, la vamos a absorber y la vamos a reconducir. Y es muy sencillo porque ahí tenemos puntos vulnerables, puntos estratégicos, que hay incluso puntos de dolor, y voy más lejos, puntos que incluso pueden provocar la mortandad. Por eso muchas veces se han producido, lamentablemente, cuando hay agresores que desconocen este campo, a lo mejor pues los golpes, cuando está está golpeando, está provocando no solo los daños colaterales físicos externos, sino daños colaterales internos que pueden provocar la muerte. Por lo tanto, ser conocedor de ello nos evitará, sobre todo y por encima de todo, a no tener esas sensaciones, ¿no? No pasa lo mismo que con un tema de armas. El cuchillo, el famoso cuchillo, el arma
más utilizada por el agresor para amenazar a su víctima, tanto en violencia de género como por ejemplo en violaciones. El miedo a la hoja, cuando el cuchillo es una herramienta que conocemos todos desde niños, porque desde niño cortamos el pan, desde niño ponemos la mantequilla, cortamos la carne, es decir, el cuchillo está en los cajones de nuestra casa. Sin embargo, le tenemos un miedo tremendo cuando lo vemos en manos de otra persona, ¿no? Bueno, pues en estos casos es derivar de no dejar las bases que puedan ser dañinas, es decir, nuestras venas o nuestros órganos vitales, que nos hagan un corte aquí no pasa nada, son 4, 5, 6 puntos de sutura, pero sin embargo que nos lo hagan aquí puede cortarnos las venas, o que nos lo hagan aquí puede hacernos un daño en un órgano vital. Ese tipo de movimientos que podemos realizar, evidentemente, primero porque vamos a hacer que el agresor no consiga su objetivo, y una vez que no lo consiga, el tiempo que tiene de agresividad se reduce, digámoslo que son picos. Entonces, hay un pico de elevación, salvo que esté enajenado por causa de drogas o alcohol, hay unos picos y esos picos tienden después en caída, ¿no? Y tenemos que aprovechar evidentemente las armas. Nosotros en el Kote Yuxu decimos una cosa, ¿no? Tenemos un tema en la defensa personal general, decimos que no somos luchadores más fuertes, somos luchadores más inteligentes. En eso, esa es la diferencia. La diferencia. Efectivamente. Otro tema importante, también recuperar la autoestima, la autoconfianza de estas mujeres, ¿no? Muy importante. Violencia de género, porque es importante que acudan a hijas y sobre todo a que decidan aprender esta disciplina. Sí, es de vital importancia, es decir, aunque parezca una controversia, ¿no? Quizás porque los mensajes que se han dado, lamentablemente en algunos casos en las artes marciales, han sido manipulados. Nosotros hemos querido llevar el arte marcial original, es decir, no nos queremos manipular con respecto a lo que es el tema del consumo, el tema de ese toque europeo, el toque americano, ¿no? Vamos a la antigua usanza. ¿Qué sucede? Es una cuestión de honor, es una cuestión de aprender sobre todo a visualizar, a estar más atentos, a tener un mayor índice de seguridad, y eso siempre, siempre, siempre nos va a elevar la autoestima, nos va a dar autoconfianza, nos va a dejar y nos va a permitir afrontar determinadas situaciones sin los miedos, ¿no? Que son realmente quienes nos atenazan en la vida en el 90% de las cosas, ¿no? Miedo al cambio, miedo a que puede pasar, miedo a que no me quiero enfrentar, es decir, no se trata de buscar enfrentamientos, se trata de uno tener seguridad en lo que está generando. Esa seguridad se obtiene pues a través no solamente del ejercicio, lógicamente, de ese bienestar propio, sino también del conocimiento de técnicas y de cómo podemos salirnos de determinadas situaciones graves, ¿no? Un agarre de cuello, un tirón de una cadena, la presión que nos pueden hacer para agarrarnos de un brazo, el tirar del pelo, es decir, elementos muy naturales que suceden lamentablemente entre hombres y mujeres, aunque ahora ya también existe entre mujeres y mujeres, y también en efecto entre hombre y hombre, es decir, entre hombre y hombre pues normalmente suelen ser patadas y puñetazos, ¿no? O cabezazos en algunos que no usan la cabeza para otro tema que sino para golpes, ¿no? En cualquiera de ellos, en cualquiera de los planteamientos que queramos hacerlo, la técnica puede ser la misma, variada en función de quién sea nuestro oponente, ¿no? Evitar por todos los medios el tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos y enseñamos cómo, por ejemplo, podemos llamar la atención. Si a ti te sucede, te pongo un ejemplo, si a ti te sucediese algo en la calle, un agresor o un intento de agresor, ¿qué es lo que gritarías? Socorro, ¿no? Ve tú ves. Con socorro, la sociedad, ¿qué hace? Se siente fuera. Estamos tan hartos de escucharlo. Sí. Sin embargo, si tú en vez de socorro gritas fuego, ¿a qué nos asomamos todos? Sí. Nuestro coche, nuestra casa, la del vecino, que ha pasado, la novelería nos puede y tiramos. Es decir, es muy diferente el planteamiento de las palabras, cómo van cambiando, ¿no? Socorro ya lamentablemente es una palabra que tenemos tan escuchada y que no atendemos, porque ya no puedes estar gritando en la calle, socorro, está bueno, esa es la pareja del cuarto que se están peleando otra vez de nuevo, ya ni le hago caso. No le hacemos caso. Entonces, sin embargo, ante hay palabras que sí nos plantea la situación. Desde luego, cuando un agresor
encuentra que hay más visión de más personas participando, huye, directamente huye. Ya para finalizar, don Víctor, ¿dónde está ICHA? Para aquellas personas que, bueno, quieran conocerle. Nosotros generalmente ahora estamos en un centro en la calle General Vives. Posiblemente en poco nos vamos a mudar a una zona un poquito más, digámosle que más abierta a las posibilidades de todas las acciones que hacemos, porque estamos en una primera planta. Y eso supone pues un poco de imposibilidad para aquellas personas que les cueste más subir unas escaleras, ¿verdad? Para la movilidad reducida. Queremos buscar una zona que sea de local. Pero bueno, sí podemos en los teléfonos y demás que nos puedan llamar, que sería pues el 928-22-7317 y el 647-030046. Ahí al menos le vamos a dar toda la información. Tendremos un taller, que es una de las cosas importantes, porque quería comentarlo, que el Colegio de Psicología de Las Palmas ha contado con nosotros pues para hacer un taller de defensa personal para los propios psicólogos y para poder aplicarlos en los temas de violencia. Porque en esta semana que estamos hablando de violencia, es bueno que sea... Lo digo porque nos hemos encontrado el caso de nosotros querer plantear talleres gratuitos para el Instituto Canario de la Mujer en su momento, y resulta que nos plantean que la defensa personal no es el objetivo que ellos quieren ofrecer a las mujeres. Desde el Instituto Canario de la Mujer, ahora el Instituto Canario de Igualdad. Y yo decía, pero vamos a ver, no confundan, o sea, la formación a esas mujeres que han estado durante tanto tiempo sumisas en un mundo que no les pertenece, la preparación para tener un trabajo, la dependencia, me parece estupendo, pero la medida de seguridad que ofrece saber que ante una situación de volver a ver al agresor, a ese agresor que aunque haya orden de alejamiento, no se cumple, si viene o aparece de nuevo, que sepa defender no solo su vida, sino la de sus hijos. En definitiva, ese es el mensaje que queremos dar siempre, ¿no? Hacer actividades deportivas, cuidarnos un poquito más, ser muy positivos, trabajar entre todos, porque esto lo sacamos entre todos, en esa sinergia, y bien con nosotros o bien con quien estime. Pero bueno, que nosotros tenemos el gusto y el placer de ofrecerles la información sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de venta, como digo yo. Eso sí, una vez que les ofrecemos seguro que les va a gustar y que prueben, que pongan, nada más damos clases gratis, es decir, toda la persona que quiera que le interese, cualquiera de las actividades, tiene una clase gratis para que la practique, una o dos, las que necesite, completamente gratis para saber si realmente se adapta a su persona. Y si no, pues orientarle a qué otro tipo de actividades puede hacer. Pues nada, pues muchísimas gracias, don Víctor Nevado Rosales, por estar aquí esta mañana. Gracias. Nada, gracias María y gracias por el programa. Espero que la entrevista con don Víctor Nevado Rosales haya sido su interés y recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.